Esta es la historia de Sofía, una joven de 22 años. Estaba convencida de haber encontrado el amor ideal en Álvaro. Desde el primer día, él se mostró atento, detallista y sorprendentemente cariñoso. La llamaba por las mañanas solo para desearle un buen día. Le llevaba flores sin motivo y siempre encontraba la manera de hacerla sentir especial. Para Sofía, aquello era un sueño hecho realidad. Después de años creyendo que el amor verdadero no existía, Álvaro llegó como una luz que iluminó todo a su alrededor. Ella confiaba plenamente en él, en sus palabras dulces, en su sonrisa tranquila, en esa seguridad que parecía ofrecerle. Pero, poco a poco, algo empezó a cambiar. Pequeños comentarios disfrazados de preocupación, preguntas que sonaban más a vigilancia que a interés, silencios que antes no existían. Álvaro ya no era el mismo. Aunque Sofía intentaba convencerse de que solo estaba estresado, cansado o preocupado por el trabajo. Lo que al principio parecía un cuento de hadas comenzó a mostrar sombras que ella no quería ver. Y aunque su corazón le gritaba que algo no estaba bien, su esperanza insistía en que todo volvería a ser como antes. Con el tiempo, Álvaro comenzó a mostrar un lado que Sofía jamás imaginó. Ya no era el hombre atento que la hacía sentir especial. Ahora era alguien que necesitaba controlarlo todo. Le revisaba el teléfono por seguridad, cuestionaba la ropa que usaba y criticaba a sus amistades como si fueran una amenaza. Sus palabras, antes dulces, se convirtieron en comentarios hirientes disfrazados de preocupación. No quiero que hagas el ridículo. Solo yo sé lo que es mejor para ti. Si te digo algo es porque te amo. Cada frase la hacía más pequeña, más insegura. Sofía, atrapada entre el recuerdo del hombre que conoció y el miedo al hombre que tenía enfrente, justificaba cada ataque emocional. Se decía a sí misma que él solo estaba estresado, que ella debía esforzarse más, que quizás sí estaba fallando. Poco a poco, empezó a creer que el problema era ella, sin darse cuenta de que esa era exactamente la trampa en la que Álvaro quería que cayera. Una discusión que empezó por un simple mensaje terminó convirtiéndose en la peor noche para Sofía. Álvaro, cegado por sus propios celos, la arrinconó con palabras duras, acusándola de cosas que ella ni siquiera entendía. Cada frase era un golpe invisible que la dejaba sin aire. En un arrebato, él la empujó contra la pared. No fue la fuerza lo que más la lastimó, sino la mirada fría con la que la observó después, como si ella fuera la culpable de todo. «Mira lo que me obligas a hacer. Tú siempre provocas esto», dijo con una voz tan calmada que helaba la sangre. Sofía, confundida, herida y con el corazón hecho pedazos, no encontró palabras para defenderse. Su mente buscaba desesperadamente una explicación que lo justificara, algo que la convenciera de que él no era así, de que solo había sido un mal momento. Pero lo único que encontró fue silencio. Un silencio que se volvió su prisión. Un silencio que la hacía creer que, tal vez, sí era su culpa. Un silencio que la encadenaba a un amor que ya no era amor. Sofía llegó a casa caminando despacio, intentando que el dolor no se notara en su rostro. Pero la herida, marcada como una sombra oscura en su mejilla, hablaba más fuerte que cualquier palabra. Apenas cruzó la puerta, su hermano Mateo la vio, y algo dentro de él se quebró al instante. Sus ojos, normalmente llenos de energía, se apagaron al ver a su hermana así. «Sofía, ¿qué te pasó?», preguntó con la voz temblorosa, como si temiera la respuesta. Ella intentó sonreír, fingir que no era nada, que solo había tropezado, que todo estaba bien. Pero sus manos temblaban, y su mirada evitaba la de él. Ese silencio, ese intento desesperado por ocultar la verdad, fue más revelador que cualquier confesión. Mateo retrocedió un paso, sintiendo una mezcla de rabia, impotencia y miedo. Llamó a su madre, quien al ver a Sofía quedó paralizada por unos segundos. La expresión de ambas cambió: preocupación, sospecha y un dolor profundo que solo una familia puede sentir cuando ve caer a uno de los suyos. Aunque Sofía insistió en que no pasaba nada,
Su voz se quebraba. Su silencio, su mirada perdida, su respiración entrecortada. Todo gritaba una verdad que ella aún no podía decir en voz alta. Y en ese instante, la familia entendió que algo oscuro estaba ocurriendo. Algo que ya no podían ignorar. Esa noche, Sofía se quedó sola en su habitación, con la luz tenue iluminando apenas su rostro. Caminó lentamente hacia el espejo, como si temiera encontrarse con la verdad que llevaba días evitando. Cuando finalmente levantó la mirada, el reflejo que vio la dejó sin aliento. No era la misma joven alegre que solía sonreír sin esfuerzo. Sus ojos estaban apagados, su piel cansada, su expresión rota. Era como si el espejo le mostrara una versión de sí misma que había estado ignorando por demasiado tiempo. Pero lo que sintió no fue miedo. Fue un cansancio profundo, uno que nacía del alma. Un agotamiento que no venía de un día difícil, sino de meses, quizá años, de cargar un peso que no le correspondía. Por primera vez, se permitió pensar lo impensable. ¿Y si no merezco esto? ¿Y si merezco algo mejor? Esa pregunta, pequeña pero poderosa, resonó en su mente como un eco que no podía callar. Y aunque todavía no tenía fuerzas para actuar, algo dentro de ella comenzó a despertar. Una chispa, una duda, una posibilidad. Y esa noche, frente a ese espejo que no mentía, Sofía entendió que la mujer que veía no estaba perdida, solo estaba esperando ser rescatada por sí misma. Sofía pasó horas despierta, con el corazón latiendo como si quisiera escapar de su pecho. Cada recuerdo de Álvaro, sus gritos, sus reproches, su mirada fría, se repetía en su mente como una película que no podía detener. Pero esta vez, algo era distinto. No lloraba, no temblaba. Solo sentía una fuerza silenciosa creciendo dentro de ella, una fuerza que nacía del dolor acumulado y del cansancio de vivir con miedo. Al amanecer, se levantó con una determinación que jamás había sentido. Sabía que enfrentarlo sería difícil, que él intentaría manipularla, que usaría sus palabras como armas. Pero también sabía que seguir así la estaba destruyendo poco a poco, apagando su esencia, borrando a la mujer que alguna vez fue. Mientras se preparaba para verlo, sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de decisión. Por primera vez, Sofía no pensaba en lo que Álvaro quería, sino en lo que ella necesitaba: libertad. Una libertad que no venía de nadie más, sino de ella misma. Respiró hondo, cerró los ojos y sintió como una especie de valentía nueva se encendía en su pecho. No era un impulso, no era rabia, era el resultado de todo lo que había vivido y de todo lo que ya no estaba dispuesta a soportar. Ese día, Sofía dejó de ser víctima en silencio. Ese día, decidió recuperar su voz. Cuando Álvaro llegó, golpeó la puerta con la misma autoridad con la que siempre había intentado dominarla. Su voz, firme y cargada de superioridad, llenó la casa antes incluso de entrar. «Sofía, abre. No tengo todo el día». Pero esta vez, Sofía no sintió ese temblor que solía recorrerle el cuerpo. Se quedó quieta unos segundos, respiró hondo y abrió la puerta con una calma que desconcertó a Álvaro. Él dio un paso hacia ella, intentando intimidarla como siempre, pero Sofía no retrocedió. «No voy a permitir más maltrato», dijo con una firmeza que jamás había usado frente a él. Sus palabras no temblaron, su mirada tampoco. Álvaro frunció el ceño, sorprendido por la resistencia. La furia le subió al rostro, esa misma furia que tantas veces había usado para controlarla. ¿Ahora te crees valiente? No sabes lo que dices. Pero antes de que pudiera acercarse más, una sombra apareció detrás de Sofía. Era Mateo, su hermano, con los puños apretados y la mirada llena de determinación. A su lado, su madre, firme como un muro, observaba a Álvaro con una mezcla de dolor y coraje. Álvaro se detuvo. Por primera vez, entendió que ya no tenía poder sobre ella, que Sofía no estaba sola,
que su silencio había terminado. Y en ese instante, Sofía sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: seguridad. No porque alguien la defendiera, sino porque ella misma había decidido defenderse. Mateo y su madre aparecieron detrás de Sofía como dos sombras protectoras que, de pronto, llenaron la habitación de una fuerza imposible de ignorar. No hicieron falta palabras. Su postura, su mirada, su presencia, todo gritaba que Sofía ya no estaba sola. Álvaro, que siempre había usado el miedo como arma, sintió por primera vez que ese poder se le escapaba entre los dedos. Dio un paso atrás sin querer, sorprendido por la firmeza en los ojos de Mateo y por la serenidad implacable en el rostro de la madre de Sofía. Esa mujer, que tantas veces lo recibió con amabilidad, ahora lo miraba con una mezcla de decepción y valentía que lo desarmaba por completo. Mateo avanzó apenas 1 centímetro, lo suficiente para dejar claro que no permitiría ni un gesto más de intimidación. Se acabó, Álvaro. Su voz no era alta, pero llevaba una fuerza que no necesitaba gritar. Sofía sintió como algo dentro de ella se encendía. La fuerza que nunca tuvo, la que tantas veces buscó en silencio, ahora la encontraba en quienes la amaban de verdad. Era como si, al estar rodeada de ellos, su alma recuperara el espacio que él había intentado ocupar. Álvaro miró a Sofía una última vez, esperando encontrar miedo, pero solo vio determinación. Y eso lo hizo retroceder aún más. En ese instante, Sofía entendió que el control que él tenía sobre ella no era real. Era una sombra que se desvanecía en cuanto la luz de su familia la tocaba. Álvaro se quedó inmóvil por un instante, como si no pudiera aceptar lo que estaba ocurriendo. La mirada firme de Sofía, la presencia inquebrantable de Mateo y la serenidad desafiante de su madre lo dejaron sin argumentos, sin excusas, sin ese poder que durante tanto tiempo creyó tener. Finalmente, dio un paso atrás, luego otro. Y sin decir una palabra, se marchó. No hubo gritos, ni amenazas, ni promesas vacías. Solo el sonido de la puerta cerrándose detrás de él. Un sonido que para Sofía no fue un final, sino un comienzo. El silencio que quedó en la casa no fue tenso ni doloroso. Fue un silencio distinto, casi sagrado. Sofía sintió como una brisa suave entraba por la ventana, moviendo las cortinas con una delicadeza que parecía imposible después de tanto caos. Esa brisa la envolvió como un abrazo invisible, como si el mundo entero le estuviera diciendo: ya pasó, ahora respira. Y Sofía lo hizo. Respiró hondo, profundo, como si llenara sus pulmones por primera vez en años. Sintió como el peso que llevaba encima empezaba a desvanecerse, como su pecho se abría a una paz que creía perdida. No era felicidad todavía, pero sí era libertad. Y eso, para ella, lo era todo. En ese instante, con la luz de la tarde entrando por la ventana y el aire fresco acariciándole el rostro, Sofía entendió que la vida le estaba devolviendo algo que Álvaro le había quitado, la posibilidad de volver a ser ella misma. Sofía permaneció unos segundos en silencio después de que Álvaro se marchara, como si su mente necesitara tiempo para comprender lo que acababa de ocurrir. Sentía el corazón acelerado, pero no por miedo, sino por la fuerza que había descubierto dentro de sí. Una fuerza que llevaba años dormida. Caminó lentamente hacia la ventana y dejó que la brisa fresca acariciara su rostro. Cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió culpa, ni vergüenza, ni ese peso que la había acompañado durante meses. Sintió alivio. Sintió vida. Y en ese instante, una verdad profunda se abrió paso en su interior. El amor nunca debe doler. No debe romper, no debe apagar, no debe destruir. Esa comprensión no llegó como un pensamiento, sino como una revelación. Como si su alma, cansada de callar, por fin hablara con claridad. Sofía entendió que había confundido control con cariño, dependencia con amor, miedo con compañía, y que nada de eso era real. Respiró hondo, dejando que el aire llenara cada rincón de su pecho.
Merezco algo mejor, susurró, no para que alguien la escuchara, sino para que ella misma lo creyera. En ese momento, no se sintió débil ni rota. Se sintió renaciendo. Decidió que reconstruiría su vida paso a paso, sin prisa pero sin detenerse, que sanaría sus heridas, que volvería a confiar en su voz, en su intuición, en su valor. Ese día no fue un final trágico, sino el inicio de una historia distinta, una donde ella era la protagonista de su propia libertad. Y mientras la brisa seguía entrando por la ventana, Sofía supo que, aunque el camino sería largo, ya había dado el paso más importante: elegirse a sí misma. A veces el amor no se rompe de golpe, se apaga en silencio. Empieza con detalles, sigue con dudas, y termina convirtiéndote en alguien que ya no reconoce su propio reflejo. La historia de Sofía nos recuerda algo esencial. El amor que duele no es amor, es una advertencia. Y cuando por fin te eliges a ti, cuando dices basta, no estás perdiendo a alguien, te estás recuperando a ti mismo.